Él nos libera, en Él fuimos perdonados, la más grande alabanza a Él. Que la gracia, la paz, la misericordia y el don de Dios que sobrepuja todo entendimiento les ha multiplicado, mis amados. Y a todos los que nos ven quizás hoy por primera vez, un abrazo fraternal, deseándole en el nombre del Señor Jesucristo que sus vidas vayan como la luz de la aurora, como la vida del creyente, como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Pues muchísimas gracias a mi Padre Santo por este privilegio, por esta oportunidad nuevamente de compartir su palabra, de ser ese instrumento de justicia, quizás de ayuda para el crecimiento de la iglesia. Y damos muchísimas gracias a nuestro Padre por esta palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo suplicamos que esa divina revelación, que esa guía del Espíritu Santo, que esa inteligencia espiritual, que esa sabiduría que tiene asiento en el trono de Dios sea dada en esta palabra y que conforme a su santísima voluntad podamos experimentar esa guía total del Espíritu Santo. Gracias, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu verdad. Santifícanos con tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y esta predicación se llama La gracia y la justicia. Y nos dice acá el apóstol Pablo en Romanos 5:21. Nos dice, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por Jesucristo Señor nuestro. Amén y amén. Entonces recordamos que el pecado que entró por desobediencia generó transgresiones y de esto dependió la muerte que vino por causa del pecado. Cuando hablamos de la gracia y de la justicia, es necesario también hablar de la ley. Entonces el apóstol Juan, en el primer capítulo, en el verso 17, nos dice que la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Entonces la ley, que nos muestra ampliamente lo que es el pecado, me permite conocer mi condición como pecador. Me describe los delitos y las transgresiones que esa desobediencia primera trajo a la humanidad. Y de ahí dependen todas las cosas que en el corazón del hombre hay, que son contrarias a Dios. La ley me muestra la condenación que llegó a través del pecado, ¿sí? Porque recordemos que cuando el Señor le dice a Adán que no pruebe del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que se coma de ese fruto, que ese día morirá, ¿sí? Y pues hasta el día de hoy así sucedió. Cuando se da esa transgresión de esa ordenanza que dio nuestro Dios y que no pudo permanecer Adán en esa obediencia, en ese consejo que el Señor advirtió de acerca de las cosas que de ahí se desprenderían, a partir de ahí el pecado dominó sobre la voluntad humana, ¿sí? De ahí todos los delitos, los muchos delitos que desafortunadamente, por eso tuvo que venir la ley a mostrar cuál era la condición de pecado en la que el hombre había caído y que en nuestros tiempos es, por así decirlo, herencia en Adán. Entonces el apóstol, aquí en la misma enseñanza, en el 5:16, nos dice, Romanos 5:16, dice, ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don, porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Y entonces
El pecado se hizo tan propio, y nos dice el apóstol Santiago, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado, ¿sí? El pecado se convirtió en algo, entre paréntesis, natural del hombre. Por eso decía anteriormente, dominó sobre la voluntad humana. Quizás muchos allá en su condición experimentaban ese remordimiento, pero pasado el tiempo volvían a las mismas cosas, ¿sí? Lo experimentamos nosotros antes de conocer a nuestro Salvador, ¿sí? Nos redargüíamos de ciertas cosas que sabíamos allá por conciencia que estaban mal hechas, pero no teníamos ni el conocimiento, ni la fortaleza, ni la capacidad de entendimiento para poder superar esas cosas que batallaban contra nosotros y que nos dominaban y que nos llevaban en derrota, ¿sí? Todos hemos experimentado el pecado. No hay uno solo que no haya cometido el pecado, solamente nuestro Salvador. Pero Él fue cargado con nuestros pecados en la cruz para que la misma ley tuviera esa justificación de que a través del pago, que era la muerte, nosotros también pudiéramos a través de esa muerte y ese pecado que fue cargado nuestro en la cruz por nuestro Señor Jesucristo, nosotros también tuviéramos derecho a ser justificados de la ley y a recibir todo lo que nuestro Salvador nos había aparejado antes de llegar a la cruz, pero que sellaba con la cruz. Entonces nos dice el apóstol Pablo en Hebreos 8, en el verso 8, dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo los menosprecié, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Porque seré propicio a sus injusticias, y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Diciendo, nuevo pacto dio por viejo al primero, y lo que está dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Amén y amén. Entonces, hay una justificación supremamente importante que sella este verso, y es en el capítulo 10, esta misma enseñanza, en el verso 1 y 2. Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Amén. Y entonces miramos que el Señor había ya anunciado una reforma, por así llamarlo, una reforma para que el hombre volviera nuevamente a tener ese contacto con Él, tan directo, que aquí nos hace un acercamiento tan maravilloso, porque dice que ninguno dirá a su hermano, ven, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más viejo de ellos, todos. Entonces abrió el Señor ese camino nuevo y vivo,
nos permitió nuevamente a través de la cruz y de nuestro Señor Jesucristo volvernos nuevamente a Él. Ser enseñados, ser formados, tener esa doctrina, esa forma de enseñanza que Él tiene de manera particular por su palabra para con cada uno de nosotros, ¿sí? Y entonces, aparte de eso, nos heredó dones y virtudes, que esos temas ya los hemos tocado, y a través de ellos tiene ese rasgo el hombre, por así decirlo, con relación a nuestro Dios, ¿sí? Todos los hombres tienen dones, todos tienen virtudes, y cuando hablamos de la gracia y de la justicia, es cuando el Señor nos permite entender esos dones y esas virtudes que también están en nosotros, ¿sí? Por lo menos el hecho de que yo esté aquí en pie fue porque el Señor en su misericordia me clarificó del don que yo tenía para el discernimiento de las Escrituras, el don de la palabra, el don de enseñanza, el don de la doctrina, el don de entender lo que nuestro Padre Santo quiere decir aquí a través de su Espíritu Santo y por heredad de nuestro Señor Jesucristo. Lo que dice aquí en su palabra. Poder dar una pequeña enseñanza, porque cuando nosotros escuchamos una predicación, cuando nosotros escuchamos un mensaje, ese mensaje es la base, pero Dios siempre tiene más para darnos que nosotros que pedirle. Nosotros damos esa base, pero si cada uno de los que ha experimentado ese don de Dios y va nuevamente a las Escrituras y va nuevamente y mira cada uno de los testigos, los versos que aquí nombramos, el Espíritu Santo viene y le da muchísimo más. Amplía esa enseñanza, ese conocimiento. Da más, nutre más profundamente, ¿sí? Y si esa palabra vuelve y la miran dentro de un tiempo, vuelve y da más, porque nuestro Señor tiene más para darnos que nosotros que pedirle conforme a lo que nosotros vemos. Entonces miremos que la gracia que por nuestro Señor Jesucristo fue hecha a través del Evangelio, de todas las enseñanzas, a través de haber entregado al Espíritu Santo a sus apóstoles y de ahí a todos los discípulos y ahí a todos los creyentes y hasta el día de hoy, en estos tiempos, a cada uno que ha recibido el nombre del Señor Jesucristo, a cada uno de los que se ha arrepentido y ha hecho ese bautismo para perdón de pecados y ha recibido el don del Espíritu Santo, porque a través de ese don es que se empieza esa nueva conversión, esa nueva criatura que nos regala nuestro Padre Celestial. Y entonces una de las enseñanzas donde se encuentra la gracia y la ley, que es en el apóstol Juan, en la enseñanza 8. Es una enseñanza que hemos tomado también en otros ejemplos, desde el verso 3. El apóstol Juan en el capítulo 8, en el verso 3, dice: entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio, y poniéndola en medio, dícenle: Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho adulterando, y en la ley Moisés nos mandó apedrear a las tales. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poderle acusar. Empero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Y como perseverasen preguntándole, enderezóse y díjoles: el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Amén. Y entonces aquí se encuentran los fariseos y los escribas con la ley, ¿sí? A esta mujer que fue sorprendida, aquí el relato no nos dice que tenía forma de defenderse, tenía forma de excusarse, tenía justificación. No, simple y sencillamente
fue encontrada en el acto, y como ya había una ley de condenación, una ley de castigo, y en este caso era morir apedreada. Entonces allegan al Señor por tentarle. Y entonces en ese momento se encontró la ley con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y en medio de una mujer. Un delito que ya la ley tenía descrito, según lo que Moisés dio, que si una mujer era sorprendida en adulterio, con pruebas, podrían apedrearla. ¿Sí? Entonces cuando el Señor da esa palabra, donde no anula la ley, ¿sí? Pero que da algo mayor, porque para que el hombre pueda condenar a otro hombre, tendría que ser completamente libre de pecado, y eso es imposible, ¿sí? Entonces, Él les dice esa palabra, dice, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra contra ella. Sea el primero en arrojar la piedra. Y no había ninguno. Entonces nos dice más abajo la palabra, que desde los más viejos empezaron a irse, hasta los más jóvenes. Y no quedó absolutamente ninguno que pudiera apedrear a aquella mujer. Y entonces cuando el Señor ve que está solo con ella, le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella mira y dice, no, Señor, ninguno. Dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Sí? Entonces, aquí hay un ejemplo, porque el Señor no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero cuando miramos que esa ley tenía ya una tarea específica, que era mostrar el pecado, mostrar la condición humana en la que se metió el hombre desde la descendencia de Adán por desobediencia y por transgresión, pero ver que el hombre por sus propias fuerzas no podía superar el pecado, ¿sí? Cuando uno habla con compañeros, con amigos, algunos dicen, no, pero yo tenía tal vicio y eso es fuerza de voluntad y yo lo dejé y me propuse dejarlo y lo dejé. Dije, bueno, sí, pudo superar ese vicio, pero ¿y el resto de pecado que hay en su corazón? ¿Sí? O ya quedó libre de pecado, o ya no juzga a nadie, o ya habla cara a cara con Dios, porque el que no tiene pecado tiene ese privilegio, porque si no hay pecado, entonces hay justicia divina ahí, y si hay justicia divina, pues tiene que haber un trato especial con Dios, porque Dios lo tiene como un justo, ¿sí? Y entonces en otra parte de la palabra nos dice que el Señor no vino por los justos, sino por los pecadores, que el que está sano no necesita al médico, es el enfermo el que necesita al médico, ¿sí? Pero justos están nombrados muy poquitos en la palabra. Uno de los que está nombrado como justo es Noé. Uno de los que está nombrado como justo es Abraham, este santo embajador, ¿sí? Pero porque le creyeron a Dios, le creyeron, aunque ahí todavía no había ley y por tanto no había condenación, porque la ley no estaba dada todavía, pero ellos le creyeron al Señor y por eso les fue imputada justicia, ¿sí? Por haberle creído al Señor. Entonces, la entrada a la gracia es la fe, ¿sí? Por la fe de nuestro Señor Jesucristo es que tenemos entrada a esa gracia, que más adelante la vamos a describir. Entonces, cuando el Señor nos muestra acá ese gran ejemplo, y curiosamente estaba escribiendo con el dedo en tierra. Y entonces el Señor dice que iba a hacer un nuevo pacto con nosotros, donde escribiría, donde daría sus leyes en nuestra alma y las escribiría en nuestro corazón, ¿sí? Y ese es un ejemplo donde se muestra
esa gracia que el Señor vino a traer, ¿sí? Porque no condenó. Era el único que tenía derecho a condenarla, pero no la condenó, porque Él venía era a salvar. Él no venía a condenar a nadie. Él venía era a salvar. Y en ese momento se dio esa salvación para aquella mujer que fue sorprendida en el mismo hecho de adulterio. La salvó de la ley de condenación que estaba establecida, de morir apedreada. Si el Señor no hubiera estado en ese momento ahí, y estos que descubrieron a esta mujer en ese delito, pues simple y sencillamente hubiera muerto apedreada. Pero ese encuentro ahí de la ley con la gracia que el Señor viene a darnos, porque por eso nombraba ese verso del apóstol Juan, que la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por el Señor Jesucristo fueron hechas, ¿sí? Y entonces lo que leímos anteriormente, que la ley no podría ser perfectos por más sacrificios que se hicieran, porque siempre quedaba la condenación, la conciencia de pecado. Entonces el hombre volvía a retomar su pecado y tenía nuevamente que cada año ir a hacer una expiación por el pecado, pagar un precio por el pecado, sacrificando un animal. Sí, eso lo hacía el sacerdote. Eso ya lo hemos leído. Entonces miremos que para esa gracia que el Señor nuestro Dios quería manifestar a nosotros, tuvo que pagar la deuda de la justicia, de la ley, dando al Señor Jesucristo como expiación, como ese cordero de expiación por el pecado de toda la humanidad, de toda. ¿Para qué? Para que pudiera tener esa entrada nuevamente a esa salvación eterna, ¿sí? Porque el Señor no quiere la muerte del que muere ni la perdición del impío. Él quiere, dentro de su voluntad está, que el hombre se arrepienta, busque de Él y se salve. Esa es la voluntad de Dios, que el hombre se arrepienta y vuelva y busque nuevamente de Dios. Entonces la pared de separación que había del pecado a causa de la ley viene a ser quitada en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero desafortunadamente en el hombre todavía está escrita esa ley de ojo por ojo y diente por diente. Entonces uno escucha de manera popular, cuando de pronto escuchan una noticia de una situación terrible de una persona que haga una maldad muy tremenda, y entonces dice, uy, eso es como para coger y torturarlo y hacer una cantidad de cosas. Y entonces ahí es donde uno se da cuenta esa ley tan fría y tan dura que hay en el corazón del hombre, porque no conoce el perdón de Dios. Y entonces, como no conoce esa gracia y ese perdón de Dios, está en esa ley y está en condenación. Por lo tanto, también condena. Todo lo que él vea como malo, lo condena, porque él mismo también está condenado, ¿sí? Porque cuando uno ha experimentado ese perdón de Dios y ese nuevo nacimiento, uno ya ve las cosas desde otro punto de vista, porque ya los ve conforme a la misericordia, a la inmensa misericordia de Dios, que es más grande que los cielos y la tierra. Cuando uno ya ve con esos ojos, desde esa perspectiva, las cosas que le suceden al hombre, uno tiene tanta misericordia y uno más se aferra y dice, uy, Señor, gracias, porque yo pude haber estado en una condición de esas, pero tu misericordia me salvó, tu gracia me levantó, me libertó, me llamó a una nueva vida, a una nueva formación en ti, para que a través de tu voluntad yo pueda experimentar la santidad, la santificación que tú tienes por tu palabra, ¿sí? Pero el hombre no. Hemos escuchado muchas veces, yo creo que muchos hemos escuchado eso, ¿no? La forma como el hombre condena el pecado de otro hombre, porque quizás él no tiene ese, tiene otros, pero no tiene ese que de pronto sí saltó a la luz, como pasó aquí en la situación de la mujer en adulterio. Allá cuando el Señor les hace esa pregunta y entonces cada uno queda reargüido de su conciencia, dice, sí, yo de pronto también tengo hasta el mismo delito, pero a mí no me han descubierto. Otro dice, no, yo también, uy, yo robaba, uy, no, yo soy mentiroso, uy, no, yo tengo
laxivia, en fin, lo que sea. Y entonces cada uno que hizo, soltó las piedras y mejor se fueron. Porque ellos también tenían condenación. Porque como dice aquí la palabra, la ley como tal, los sacrificios que se ofrecían en la ley, no podían limpiar la conciencia del pecado. Solo la obra de la gracia que nuestro Señor Jesús, el Cristo, hizo en la cruz, derramando hasta la última gota de su sangre para limpiar nuestro pecado, fue lo único y es lo único poderoso para limpiar el pecado de un ser humano. De resto. Y eso está establecido por la palabra. Entonces ya todo se convirtió en la palabra de Dios. Ya todo se convirtió en esa gracia y se convirtió en esa guía que el Espíritu Santo trae. Porque está dado. A través de él es que conocemos, podemos conocer y experimentar la voluntad de Dios y lo que Dios quiere para nuestras vidas. No hay otra forma. No vale creer en Dios a su manera. No vale decir, es que yo no hago cosas malas, es que yo no hago esto, es que yo no hago lo otro. Todos nos vamos a enfrentar a un juicio eterno. Todos tendremos que partir de esta condición y enfrentar un juicio eterno. Un juicio que para eternidad es. ¿Sí? O con el Señor Jesucristo o sin Él. Y cada uno ya sabe que sin Él, no me gusta ni nombrar esa palabra, pero desafortunadamente la palabra no en vano lo dice. Dice que dice el Señor, Él advierte en el Evangelio, que el que no lo recibe a Él, no recibe al que lo envió, que es al Padre, al Dios viviente, a su manifestación de amor, al extendimiento de su mano, a decir, ven que yo te voy a formar nuevamente. No me voy a acordar de tus pecados y de tus delitos, sino ven, todo aquel que reciba al Señor Jesucristo recibe ese ven de parte de Dios. Ven, ven, que yo te formaré, yo te limpiaré, te santificaré y te justificaré para mí, porque eso viene a ser la gracia. ¿Qué tenemos que hacer? Creer, tener fe, no más. No podemos pretender compararle a nuestro Dios algo de su amor o algo de su gracia con una obra que nosotros hagamos, porque solamente bueno es Dios. Y si hay algo bueno de nosotros, es de Dios, no es algo de lo que nos podamos glorificar nosotros o ensalzar. Solamente Él es digno de ser glorificado y ensalzado, de ser reconocido en esas obras de perfección. De resto no. Que haya usado un vaso, que podamos tener algo de esa gracia. Como dice el apóstol Pablo, yo también tengo espíritu de Dios. Y entonces Él puede dar una palabra. ¿Sí? Eso es de Dios. La honra y la gloria son del Señor. Siempre serán de nuestro Dios. No de esta condición humana. Jamás. Esto es un tiesto, un barro, un vaso nada más. La honra y la gloria y la alteza siempre son de nuestro Dios. Entonces la justicia nos entra como herederos en la voluntad de Dios. Eso viene a ser la justicia de Dios. Entonces ella me viene a reconciliar con Dios, me da paz, me trae fe, entrada a la gracia, esperanza, como dice en Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces nos trae amor y nos trae al Espíritu Santo. La gracia como tal, novedad de vida. Me pone sobre el pecado, porque ya me liberta de él. Ya yo ya no soy esclavo del pecado, sino que por el contrario, recibo esa fortaleza y entro a hacer esa voluntad de Dios. Por eso, lo que leímos anteriormente, ¿sí? Entonces, el sacrificio y la expiación por el pecado, al Señor no le agradó eso ni lo demandó, sino que entonces dice el Señor, nuestro Salvador, dice
En el envoltorio del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Tu voluntad. ¿Sí? Entonces miremos qué maravilla recibimos con la gracia y la justicia de nuestro Dios. Entonces, la gracia me permite vivir en Dios y me permite vivir para Dios. Servir a Dios, ser un instrumento de justicia, obediencia por medio de Cristo. Eso sí, jamás nos podremos salir de ahí, porque el que hizo todo lo que le agradó al Padre fue nuestro Salvador, ¿sí? Y a través de él podemos, pero esa honra y esa gloria siempre serán de nuestro mayor, porque nosotros salimos de una naturaleza pecaminosa, ¿sí? Y él jamás hizo pecado. Entonces salimos de esa naturaleza pecaminosa y nos introdujo a esa voluntad de Dios en Cristo, a esa obediencia completa. Tanto así que dice la palabra que obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No cualquier muerte, una muerte bastante fuerte como la que ya recordamos en la enseñanza pasada. Me trae la doctrina para formar mi corazón para Dios. Y me trae la santificación como fruto. ¿Sí? Entonces ahí la comparación del fruto, ¿no? Cuando se le dijo a Adán que no tomara del fruto del árbol del bien y del mal, de la ciencia del árbol del bien y del mal. Y entonces aquí ya me trae la santidad como fruto, como algo que yo puedo tomar en abundancia. Y eso me lo da solamente la palabra. Porque el Señor nos dice, santifícalos con tu verdad. Tu palabra es la verdad. Él se santificó a sí mismo por nosotros, para que también nosotros fuéramos santificados en Él. Por eso fuera de Él no podemos hacer absolutamente nada. Todo está hecho en Él. Fuera de Él sería caer en la condición del pecado, que fue nuestra primera condición, ¿sí? Por eso dice el Señor claramente, sin mí nada podéis hacer. Nada. Absolutamente nada. Entonces por eso se dice que cuando un líder, cuando un pastor, sacerdote, como se llame, cae de la gracia, es porque cayó nuevamente en el pecado. Cayó de la gracia del Señor. Cayó. Porque como les decía, Él viene y nos pone sobre. Así como el ejemplo que tuvo cuando vino caminando sobre las aguas. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. Y el Señor le dice, ven. Y él caminando y vio la tempestad, la fuerza del viento, y dudó y se empezó a hundir. Pero el Señor lo tomó nuevamente y lo levantó. Lo único que le dice es, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Sí? Entonces, todo lo que hemos hablado en este instante, ya lo habíamos escuchado, es una recordación que el Espíritu Santo trajo en el día de hoy para que permanezcamos en esa gracia de nuestro Señor Jesucristo, que no olvidemos ni por un instante, que todo se lo debemos a Él y que a través de Él es que podemos. Fuera de Él no podemos hacer absolutamente nada. Y para entender la condenación que el hombre tiene por esa misma ley de muerte que permanece en él. Por eso la gran importancia de testificar acerca del nuevo nacimiento que nosotros experimentamos, ¿sí? De ese trato directo que nuestro Dios nos ofreció por su palabra y que lo hemos experimentado a través del don del Espíritu Santo, de la guía y de su palabra. ¡Ah, qué hermoso! ¡Qué majestuoso y qué maravilloso es cuando nuestra alma tiene sed! Cuando vamos a la palabra con una necesidad y recibimos esa palabra de nuestro Dios directamente. Eso es algo que no tiene comparación, porque es lo que llena el alma.
nos fortalece, nos vivifica, nos llena de esperanza, nos permite ver nuevamente hacia el horizonte donde quiere Dios que lleguemos y nos llena nuevamente nuestro espíritu de esa fortaleza y de esa buena voluntad de Él. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres, buena voluntad. Trajo esas dos cosas, que lo glorificáramos en esa santidad, en esa majestad de Él, y nos trajo paz y nos trajo buena voluntad. Nos llena de esas cosas, porque el querer y el hacer es por su buena voluntad, ¿sí? Por la buena voluntad de nuestro Dios. Es el querer y el hacer, pero también nos llenó de esa buena voluntad. Y si alguno considera que no la tiene, solamente demándela y pídalo a nuestro Dios, porque para eso se necesita buena voluntad. Para cada una de las maravillas de nuestro Dios tiene que haber eso, esa buena voluntad, ese querer, sabiendo que Él nos ha amado y que lo mínimo que podemos hacer es obedecer, y obedecer con ese amor con el que Él nos ha amado. Entonces nos dice aquí para finalizar, en Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, mis santos, todo lo que es contrario a nuestro Dios, todo lo que está fuera de la voluntad de Dios, siempre nos va a traer conciencia de pecado, nos va a traer dolor, nos va a hacer cometer injusticias, nos va a meter en esclavitud, sabiendo que nosotros fuimos llamados a una libertad gloriosa como hijos de Dios en Cristo Jesús. Nunca se nos debe olvidar eso, que eso se lo debemos al nombre de nuestro Señor Jesucristo, que fue quien ganó. Primero pagó por nuestra deuda, ganó de sus maravillas, de la presencia de Dios, y nos la heredó. Sencillísimo. El que puede entender estas maravillas no se jacta de nada, agradece todo lo que recibe y se gloría solamente en Cristo, solamente en nuestro Dios. No se gloria de sí mismo y no se jacta absolutamente de nada, porque todo lo recibió de Dios. El hecho de que aún estemos respirando, nos dice la palabra, que se lo debemos a Él. Amén, honra y gloria a ti, Padre. De ahí para abajo, de ahí para arriba, todas las maravillas que nuestro Dios quiera regalarnos. Entonces ese reconocimiento siempre hacia nuestro Dios, ese agradecimiento siempre, porque la voluntad de Dios es que seamos agradecidos, que siempre le reconozcamos en todos nuestros caminos, porque Él siempre nos dará consejo. Dice la palabra que pongamos todos nuestros negocios delante de su presencia, que Él confirmará nuestros corazones, o nos hace ver lo positivo que tienen las cosas, o nos permite ver cosas negativas que no habíamos visto, y entonces ahí decimos, uy no, ya como que por este lado veo las cosas diferente, yo como que por aquí no le hago este negocio, ¿sí? O por el contrario, uy no, si acá hay una oportunidad, hagamos esto, hagamos lo otro, porque eso es nuestro Dios. Ese maravilloso regalo de gracia y de justicia que fue hecho por nuestro Señor Jesucristo es parte de nuestra heredad. Entonces, mis amados, y a todos los que nos escuchan, deseándoles en el nombre del Señor Jesucristo que sus vidas sigan en esa prosperidad espiritual, que el Señor conteste las peticiones de sus corazones y sean recibiendo esa gracia para el oportuno socorro y para todas las necesidades suyas, de sus ministerios, de sus familias y de todas las personas que se alleguen por el abrimiento de sus bocas y de nuestras bocas, enseñando lo que nuestro Dios ha hecho, testificando de lo que nuestro Dios ha hecho por su palabra en nuestras vidas, que es un regalo que permanece hasta la eternidad. Que la gracia, la paz, la misericordia y el don de Dios que sobrepujan todo entendimiento les sean multiplicados
honra, gloria y majestad a Dios nuestro Padre en nuestro Señor Jesús el Cristo, por los siglos de los siglos. Amén.